¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal Batalla Cultural Guerra Espiritual. Te habla Álvaro Fernández desde Montevideo, Uruguay. Seguramente habrás visto, te habrás enterado por algún informativo que con motivo del jubileo del año 2025, un grupo de peregrinos LGBT fue al Vaticano y cruzó la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Cuando vi a un joven cruzar la Puerta Santa con una cruz envuelta en los colores de la bandera del arco iris, cuando vi hombres de la mano entrando a la basílica con abanicos, banderas o remeras, incluso con los colores del arco iris, o con la leyenda, había uno con una leyenda que decía "Fuck the rules", al diablo con las normas, al diablo con las reglas. Mi primera reacción fue preguntarme, quizá como lo hiciste vos, ¿está bien que hayan permitido cruzar la Puerta Santa a unos peregrinos claramente identificados con simbología LGBT, algunos de los cuales manifestaron además claramente su tendencia con gestos incluso dentro de la iglesia? ¿Está bien esto? Bueno, antes de responder, vamos a ver lo que dicen la Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia y alguna nota del Magisterio de la Iglesia, que nos puede ayudar, a dar una respuesta a estas preguntas, lícita, por supuesto. Para empezar, cuando Jesús perdonó a la mujer adúltera, le dijo: yo no te condeno, vete, desde ahora no peques más. O sea, el Señor no nos invita a seguir pecando, nos invita a la conversión. También en la carta a los romanos, San Pablo se refiere a esas pasiones vergonzosas, a cosas ignominiosas, por las que quienes las cometieron recibieron la paga merecida de sus extravíos. Sabemos de qué está hablando, del tema que estamos tocando. En la primera carta de los Corintios dice también San Pablo que no heredarán el reino de Dios una buena cantidad de pecadores, o sea, nombra un montón de categorías de pecadores, y entre los que nombra, entre los que sitúa a los fornicarios, a los adúlteros, a los afeminados y a los sodomitas. San Pablo en la carta a los Corintios. Después también en la carta a Timoteo, San Pablo recuerda que la ley no fue dada para los justos, sino, entre otros, para los fornicarios y sodomitas y cuanto otro vicio haya contrario a la sana doctrina. Por su parte, el Catecismo de la Iglesia, en el número 2357, dice que, apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Esto es el magisterio, el catecismo de la Iglesia que mandó a hacer Juan Pablo II. Son contrarios a la ley natural, dice, los actos homosexuales. Cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual y no pueden recibir aprobación en ningún caso. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Después, en el número 2359, después de decir, bueno, que hay que tratarlos con respeto, con consideración, etcétera, etcétera, concluye que las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Por su parte, un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre los proyectos de reconocimiento legal de las uniones homosexuales, las uniones entre personas homosexuales, publicado en el año 2003, firmado por el cardenal Ratzinger, dice en el punto 4 que no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. El matrimonio es santo, mientras que las relaciones homosexuales contrastan con la ley natural, con la ley moral natural.
Y más adelante dice este documento: allí donde el Estado asume una actitud de tolerancia, de hecho, sin implicar la existencia de una ley explícitamente, conceda un reconocimiento legal a tales formas de vida, es necesario discernir correctamente los diversos aspectos del problema. La conciencia moral exige ser testigo en toda ocasión de la verdad moral integral, a la cual se oponen tanto la aprobación de las relaciones homosexuales como la injusta discriminación de las personas homosexuales. Por eso es útil hacer intervenciones discretas y prudentes cuyo contenido podría ser, por ejemplo, el siguiente: desenmascarar el uso instrumental o ideológico que se puede hacer de esa tolerancia. Afirmar claramente el carácter inmoral de este tipo de uniones, recordar al Estado la necesidad de contener el fenómeno dentro de límites que no pongan en peligro el tejido de la moralidad pública y sobre todo que no expongan a las nuevas generaciones a una concepción errónea de la sexualidad y del matrimonio que las dejaría indefensas y contribuiría además a la difusión del fenómeno mismo. A la luz de estos documentos citados, voy a dar mi opinión. No voy a juzgar las intenciones de los responsables de lo sucedido, que por supuesto los hay. Algún día tendrán que rendir cuentas a Dios por estos hechos y con eso alcanza. Pero sí voy a opinar sobre los hechos. La pregunta es: ¿está bien que la Santa Sede haya permitido cruzar la puerta a unos peregrinos claramente identificados con simbología LGBT, algunos de ellos manifestando claramente su tendencia homosexual incluso dentro de la iglesia? Mi respuesta es no, absolutamente no. Y voy a explicar por qué, empezando por las objeciones que se podrían poner. Primera objeción, que la Basílica de San Pedro seguramente es visitada a diario por miles de turistas que no son creyentes, que no viven en la gracia de Dios. Y nadie tiene problema con eso. Fenómeno. También me dirán que si para entrar a la iglesia hace falta estar en gracia de Dios, bueno, todos los que alguna vez cometimos algún pecado mortal no podríamos habernos ido a confesar en la parroquia, en el templo al que habitualmente vamos. Porque no podríamos haber cruzado la puerta del templo por ser pecadores para poder confesarnos. Bueno, todo eso es cierto. Acá el problema es otro. El problema no es que estas personas estuvieran en pecado mortal, el problema no es que fueran homosexuales, no hay ningún problema con eso. El problema es que no cruzaron la puerta santa con espíritu de penitencia. No cruzaron la puerta santa arrepentidos, conscientes de sus pecados, con intención de confesarlos y de no volver a pecar, que es la intención que tenemos todos, aunque después caigamos 1000 veces porque somos débiles. Entraron de otra manera, entraron mostrándose orgullosos de vivir su homosexualidad. Esto es, se mostraron orgullosos de vivir en pecado. Y entraron reafirmando con su simbología LGBT y con sus actitudes su estilo de vida. Un estilo de vida que nada tiene que ver con las enseñanzas de la Iglesia, con las enseñanzas de la Iglesia Católica, con las enseñanzas del Magisterio. Un estilo de vida que ellos no están dispuestos a adoptar. Podrían haber entrado sin ningún tipo de simbología que los identificara como LGBT. Sí, por supuesto. Y si hubieran procedido de esa manera, yo creo que no habría habido ningún reclamo, ninguna protesta, ninguna queja de nadie. La queja es porque se les permitió ir a hacer ostentación de su condición de homosexuales y de la adhesión a una ideología que llama bien al mal y mal al bien. Fueron aparatosos, además, algunos entraron de la mano, estaban de la mano por ahí, con un montón de banderitas y de símbolos del arco iris. Bueno. Por otra parte, el Vaticano es un Estado, además, ¿no? Entonces, como tal, estaría bueno que fuera coherente con lo que sugiere a otros estados, porque me estoy refiriendo al texto recién citado sobre las uniones homosexuales. Vamos a repasarlo. Dice: la conciencia moral exige ser testigos en toda ocasión
de la verdad moral integral, a la cual se oponen tanto la aprobación de las relaciones homosexuales como la injusta discriminación de las personas homosexuales. La conciencia moral, repito, de quienes gobiernan el Estado Vaticano, esto lo digo yo, creo que la conciencia moral de quienes gobiernan el Estado Vaticano también les exige ser testigos de esa verdad integral a la que alude la nota de Ratzinger. En consecuencia, no pueden bajar al listón. Sigue el documento sugiriendo intervenciones discretas y prudentes, por ejemplo, desenmascarar el uso instrumental o ideológico que se pueda hacer de la tolerancia. Esto lo vimos. Y pone como ejemplo afirmar claramente el carácter inmoral de este tipo de uniones. Recordar al Estado la necesidad de contener el fenómeno dentro de límites que no pongan en peligro el tejido de la moralidad pública y sobre todo que no expongan a las nuevas generaciones a una concepción errónea de la sexualidad y del matrimonio, que las dejaría indefensas y contribuiría además a la difusión del fenómeno mismo. Esto lo repito porque es muy importante, porque es lo que pasó. La entrada por la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro por parte de este colectivo, de este grupo de personas, fue vista en el mundo entero y puso en peligro el tejido de la moralidad pública porque lo vieron adultos, jóvenes y niños, y se dio a la opinión pública mundial la señal errónea, creo yo, quiero creer que es errónea porque no es lo que ha dicho siempre el magisterio de la Iglesia, de que la Iglesia no rechaza la conducta homosexual. Se está dando esa imagen de que se acepta la conducta homosexual. Y en mi opinión, expuso el Estado Vaticano, de este modo expuso a las nuevas generaciones a una concepción errónea de la sexualidad y del matrimonio, que las deja indefensas y que contribuye a la difusión de este fenómeno. Además, nadie afirmó claramente el carácter inmoral de este tipo de uniones. Entraron como perico por su casa y nadie dijo, bueno, está bien, los dejamos entrar, pero no se dijo, no se aclaró. Nadie hizo un llamado a la conversión tampoco a quienes cruzaron la Puerta Santa, si nadie les dijo que ese estilo de vida no conviene a la naturaleza humana, que es moralmente reprobable. ¿Cómo es posible que cambien de vida? ¿Cómo es posible que alcancen el cielo? ¿La corrección política es más importante que alcanzar el cielo? Por lo demás, la unidad que tanto queremos todos los católicos no puede lograrse aceptando el error o cerrando los ojos ante lo que está mal. La unidad debe darse en la verdad. Si lo que queremos es que esa unidad sea sólida y duradera, no hay otra opción que fundarla en la verdad. En particular, en la verdad metafísica y en la verdad antropológica. Saber qué es el hombre. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del hombre? Finalmente, bueno, parece muy injusto que mientras el lobby gay entra sin ningún tipo de problemas por la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, cientos de miles de católicos en el mundo entero siguen esperando que se les permita asistir con total libertad a la misa tradicional. Bueno, vamos a pedirle a nuestra Madre, la Santísima Virgen, a San Agustín, a Santa Mónica, por el Papa, por sus colaboradores, para que hagan siempre la voluntad de Dios. Si llegaste hasta aquí y te gustó el contenido, bueno, no olvides suscribirte, darle me gusta, activar la campanita, reenviarlo a tus amigos. Gracias por estar y será hasta la próxima, si Dios quiere.